Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están chicos de tercero y de secundaria? Bueno, los saludo nuevamente para hacerles llegar esta grabación de esta clase que quedaba pendiente. La idea de mandarles esta grabación es complementar lo que nosotros ya habíamos estado conversando en la clase en vivo. Claro, ¿verdad? El tema era justamente un tema de historia universal, el cual tiene que ver con el imperialismo en el siglo XIX y XX. ¿Sí? Lo que voy a hacer acá es simplemente un recuento de lo que hemos conversado y por ahí pues complementar un poquito, sobre todo para aquellos que no pudieron entrar a la clase en vivo. ¿Sí? Entonces, atentos por favor con el tema. El tema más que todo, chicos, trata justamente de cómo los países potencia de la época del siglo XIX y siglo XX, si hablamos del siglo XIX, estamos hablando de los años 1800 e inicios de los años 1900, que es el siglo XX, hay países potencia que buscan expandirse, ¿no? Tanto territorialmente como también económicamente. Entonces, quiere decir que estos países potencia de alguna manera pues están buscando colonias, están buscando territorios donde poder influir. ¿Para qué? Para poder aprovechar sus materias primas. Claro, sus recursos naturales. Tú sabes muy bien que estos países potencia de la época como Inglaterra, como Francia, Alemania, ¿no? Y otros más, son países pues que cuentan con industrias, son países que económicamente pues han pasado también ya por las revoluciones industriales desde el punto de vista tecnológico, tienen mayor capacidad de producción, etcétera. Entonces, por eso se le llama países potencia. Entonces, están buscando justamente territorios de dónde obtener, por ejemplo, materias primas y con eso poder seguir con su producción, ¿no? Y además también, así como ellos producen, pueden vender sus productos en estos mismos territorios a los cuales entran o invaden o se expanden. Claro. O también, si desean, pueden llevar sus inversiones, sus fábricas, empresas a estos territorios o colonias a los que entra para poder utilizar la mano de obra, la población que habitan en esos territorios. ¿Me dejo entender? Entonces, de esta manera, chicos, nosotros estamos dando un concepto ya de lo que es el imperialismo. ¿Sí? Que es justamente ese proceso por el cual los países potencia buscan territorios para expandirse, no solamente territorialmente, sino económicamente también. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este mapa vamos a empezar a observar, pues mira, a ver, te muestro. Por ejemplo, mira, este colorcito acá que representa a Inglaterra, mira por dónde llegó, ¿ah? Mira, estuvo por acá. También tuvo territorios, por ejemplo, acá, en esta zona de África, por acá también, ¿no? Por acá también. Por acá en Asia también, por donde está la India, ¿no? También cerca a Corea también, mira, ¿no? Por lo que fue justamente Indochina, también por ahí. O sea, si te das cuenta, Inglaterra ha tenido bastantes dominios, hasta incluso aquí en América del Sur, mira, lo que es Guyana, ahí está. Entonces, es un país pues que se expandió, pero por todos los lugares del mundo. Y mira, pensar que solamente pues es una pequeña isla Inglaterra, ¿no? Entonces, mira esa capacidad. Igualito pasó, por ejemplo, con el caso de Italia. Mira, Italia, que fue una potencia tardía. Mira, este es Italia y mira por dónde se expandió por acá, por esta parte de África, también por acá. ¿Te das cuenta? Entonces, igualito pasa, por ejemplo, en el caso de Rusia, por ejemplo, que también mira por dónde se logró expandir, mira Rusia. Entonces, te das cuenta. Entonces, eso es justamente el imperialismo. Pero ojo, recuerda que no se han expandido porque les gustan los territorios, sino que porque pueden aprovechar muchísimo materias primas, mano de obra, y eso implica mercados. ¿Sí? Por eso que están buscando colonias, entre otros términos que usamos, para los territorios a los cuales entran estos países potencia, ¿sí? Para poder dominar sobre esos territorios. Entonces, ¿qué podemos decir? El imperialismo consiste, ¿no? En un proceso de expansión económica, política y cultural de los países potencia. Y obviamente cuando hablamos de esta expansión de esos países, tenemos que referirnos pues a las burguesías, a las clases dominantes de estos países, ¿sí? Entonces, eso es para poder comenzar con ese tema. Características del imperialismo. Bueno, las grandes empresas buscan invertir y explotar obreros en países subdesarrollados.
claro, ¿no? En países como, por ejemplo, en África, en Sudamérica, ¿no? Países que tienen bajo nivel de educación, bajo nivel de desarrollo tecnológico, ¿no? Ahí sobre todo buscan entrar estos países potencia, porque es un ambiente más propicio, ¿no? Más adecuado para poder, digamos, desenvolverse sin mayores problemas, ¿no? Entonces, claro, por ejemplo, en un país con bajo nivel educativo, viene una empresa extranjera, te puede pagar lo que ellos establezcan y nadie va a reclamar. Pero si viene una empresa a un pueblo donde estudia, donde la gente se informa, donde la gente es instruida, obviamente que no va a aceptar pésimas condiciones laborales, va a reclamar, ¿verdad? Es por eso que las empresas buscan países con bajo nivel educativo donde pues se puedan desarrollar sin ningún problema, ¿sí? Los países potencia buscan qué cosa? Expandir sus capitales, ¿no? Ya como lo comenté, África, Asia, Latinoamérica, para causar dependencia económica. Una de las formas que utilizan los países potencia para entrar a un país o a un territorio nuevo es dándoles préstamos. Claro, de esa manera ya hay una cierta relación de dependencia de un territorio subdesarrollado hacia un país potencia, ¿sí? Y bueno, todo esto, una vez más lo repito, con el fin de aprovechar la mano de obra, materias primas y mercados que hay en estos lugares subdesarrollados. No se olviden, por favor, de pasar todo eso a su cuaderno, ¿eh? Algunos mecanismos, ahí está el protectorado, por ejemplo, que lo habíamos comentado, en la que un país potencia realiza préstamos a países subdesarrollados para luego establecer una dependencia económica. Eso es lo que pasó, por ejemplo, pues en el caso de nuestro país, cuando se independizó el Perú con don José de San Martín. ¿A qué país le fue a pedir préstamo? A Inglaterra. Claro. ¿Y no te recuerdas tú que el gobierno de San Martín también se le llamó el protectorado? Ya, pues ahí está. Y esto se establece para qué? Para que un país potencia aproveche nuestros recursos naturales. Y eso pasó, pues claro. Luego, el otro mecanismo está mediante el establecimiento de las colonias. Las colonias es un país potencia, o bueno, es un territorio que es dominado por un país potencia. ¿Sí? Eso es una colonia. Un territorio que es dominado por un país potencia. Entonces lo domina económicamente y políticamente. Es decir, decide sobre ese territorio al cual ha invadido. Y por último, chicos, países imperialistas, como por ejemplo Inglaterra, que tenía colonias como la India, China, las Islas Malvinas, ¿no? En África también tenía pues sus colonias también. En Francia, por ejemplo, bueno, en el caso de Francia también tuvo sus colonias, Indochina, Argelia, Guyana, etcétera, ¿no? Países pues que están en Asia, en África, ¿no? Guyana, en el caso pues de Guyana, que está ubicado en Sudamérica. O sea, buscaron esa manera de expandirse, ¿sí? ¿Quiénes se beneficiaron con esto? Las burguesías de estos países. Profesor, ¿fueron los únicos países que tenían colonias? No, hubieron varios países que tenían colonias. Bélgica, Turquía, Rusia, ¿no? Portugal, ¿no? Y varios países más. ¿Ya? Muy bien, chicos. Eso era lo que les quería comentar. Aquí está la tareita para que ustedes vayan realizando. Son preguntas que ya hemos ido ya realizando, o bueno, hemos ido respondiendo con esta clase. Y bueno, aquí hay una lista para que tú puedas elaborar sobre los países imperialistas y sus colonias. Eso yo voy a estar preguntando en la siguiente clase de Historia Universal, que por cierto ya nos falta poquísimo para poder terminar nuestro temario. ¿Sí, chicos? Entonces, no te olvides de darle pausa a cada parte del video para que copies a tu cuaderno. ¿Sí? Cuídense bastante. Ya nos estamos viendo el día lunes para trabajar Historia del Perú. Chao, chicos. Cuídense.